Bienvenidos sean a Dr. Movits. En esta ocasión vamos a hablar de la física del sonido. Como definición, la acústica es una rama de la física que se encarga del estudio de la formación, propagación del sonido. El sonido se define como una energía producida por movimientos moleculares capaces de crear la sensación de que se percibe por estimulación del oído. Esta propagación en el aire normalmente es de 340 metros por segundo. A modo de resumen, la propagación del sonido va a ser muy diferente en sólidos y en líquidos, así como en el aire. La propagación del sonido necesita de un medio para poder continuar. Así pues, tenemos que en el aire esta propagación va a ser más lenta, de 340 metros por segundo, en líquidos de 1400 metros por segundo y en sólidos de 1900 metros por segundo. En el vacío, como no tenemos un medio de propagación, pues no va a existir esta ni las moléculas necesarias para que se propague el sonido. Con respecto a la propagación por medio ambiente, depende de las propiedades del cuerpo que entrará en vibración. Y estas son inercia, cuando todo el cuerpo vibrante tiende a mantener indefinidamente; la elasticidad, que es la tendencia del cuerpo vibrante a regresar a la posición inicial; la disipación, que es la fricción de las moléculas del cuerpo vibrante; y el medio, transformando vibración en calor. Con respecto a los fenómenos ondulatorios, es muy importante hablar de la existencia de partículas que se produce al modificarse en un medio material. Este puede ser presión, temperatura, campo electromagnético, y se crean focos de potencial interno que superan el equilibrio de sus partículas. A su vez, esto produce un desplazamiento de las mismas y posteriormente ocurre una relajación, para finalmente tener un reintegro a su lugar de origen. A esto se le conoce como un movimiento armónico. Cada partícula al desplazarse actúa sobre su vecina. Esto produce una transmisión unidireccional del sonido. La existencia de partículas es imprescindible para que ocurra este fenómeno. Por lo tanto, las ondas no se transmiten en el vacío, formando así un medio material. Con respecto a las ondas, tenemos la onda perturbadora o progresiva, que es la onda de energía que se va a propagar, y estas las dividimos en dos ondas, principalmente la onda longitudinal, cuando la perturbación es en una dirección y esta vibración en partículas se da en el mismo sentido que el eje de propagación. La onda transversal es la propagación unidireccional. Aquí las partículas por las que atraviesan vibran de forma perpendicular al eje de propagación. Así pues, la diferencia entre una onda longitudinal y una onda transversal es la dirección del movimiento de las partículas. La onda longitudinal va a estar dada por ondas sonoras y van a vibrar en el mismo sentido que el eje de propagación, a diferencia de las ondas transversas que vibran de forma perpendicular al eje de propagación. Con respecto a la energía acústica, esta se propaga en el aire o en otro medio por una serie de compresiones y rarefacciones, con cambios de presión en el mismo eje en que se propagan las ondas. El sonido, como ya lo vimos anteriormente, se propaga mediante ondas longitudinales. La velocidad es constante si el medio es homogéneo. Para un desplazamiento finito en el espacio, lo representamos con la X, se invierte un tiempo finito, denominado con la letra T. Así pues, la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo. C es igual a velocidad, que es igual al espacio X entre el tiempo T. Esto se mide en metros por segundo. Esta depende de la naturaleza del medio, es decir, la temperatura, la elasticidad, la densidad, entre otros parámetros. Es muy importante aclarar la diferencia entre amplitud. Esta amplitud es la separación máxima que sufre la partícula respecto al punto de equilibrio básico que tenía antes de comenzar a desplazarse.
Y lo podemos ver aquí, está la representación de una onda sonora y esto es la amplitud. En cambio, la longitud es la distancia que existe entre dos puntos consecutivos que vibran en idénticas condiciones. Con respecto a la intensidad de onda, esta es la potencia con que se atraviesa una superficie, es decir, la cantidad de energía que en un segundo atraviesa una unidad de superficie. Se mide en watts sobre metro cuadrado o en joules sobre metro cuadrado. La psicoacústica es la sensación subjetiva de potencia acústica, es decir, el volumen. La debilitación de la intensidad con respecto a la distancia. La energía sonora se difunde mediante ondas esféricas. Recordemos que en el conducto auditivo externo estas ondas esféricas se van a aplanar. El centro de las esferas es la fuente de la energía sonora, que es el foco perturbador. La intensidad de energía sonora será menor cuanto mayor sea la distancia a la fuente en que se produce. La intensidad de una onda disminuye en razón inversa al cuadrado de la distancia al foco perturbador que produce la energía. Esto lo podemos resumir muy sencillamente en que el sonido se va a debilitar conforme aumente la distancia. En cuanto a la atenuación de una onda al atravesar un medio, es cuando una onda incide sobre un medio dado con una intensidad. A medida que atraviesan el medio, pierde progresivamente la energía. En un recorrido infinitesimal, la onda pierde intensidad sobre la cantidad inicial incidente. La variación de intensidad en un recorrido de espesor es proporcional. Por otro lado tenemos la impedancia acústica. Esta va a ser la resistencia que opone un medio a la conducción de la energía sonora. Este va a depender de la masa, la elasticidad y el índice de rozamiento. Los fenómenos ondulatorios se muestran gráficamente mediante las ondas sinusoides y debemos de considerar varios aspectos. Dentro de ellos el ciclo o periodo, que aquí lo podemos observar. Es una onda completa, puede iniciarse en cualquier punto y termina cuando la onda llega en la oscilación siguiente del mismo punto. Su duración depende según su longitud de onda, es decir, en donde inicia para dar un ciclo en el mismo punto en donde inició. La amplitud de onda, en cambio, es la distancia desde el nivel máximo, que es el pico, al nivel mínimo del pico, que es negativo. Con respecto a la frecuencia es el número de ciclos que el movimiento sinusoide desarrolla en un segundo. Muy importante, un hertz es igual a un ciclo por segundo. Muchos ciclos por segundo nos van a dar altas frecuencias, como aquí lo vemos, y pocos ciclos por segundo nos van a dar bajas frecuencias. El oído humano, muy importante, puede captar frecuencias de 20 a 20.000 Hz y la sensibilidad máxima va a ser de 125 a 8.000 Hz. El tono es la sensación subjetiva de oír la frecuencia. Aquí tenemos una tabla de las frecuencias audibles en distintas especies. Por ejemplo, la tortuga tiene de 20 a 1000, el humano aquí se encuentra de 20 a 20.000 y ya ultrasonidos ya sería el murciélago y el delfín, que tienen hasta 130 Hz. Así pues, tenemos que menor de 20 Hz es infrasonido y mayor de 20.000 Hz es ultrasonido. Con respecto a los tonos puros, estos provienen de vibraciones de las moléculas propagadas por un estremecimiento elástico del medio. Si son desplazadas por un único movimiento sinusoidal, producen un tono puro. Esto es imposible en la naturaleza, por lo cual estos sonidos puros provienen de generadores mecánicos como el diapasón o electromagnéticos como el propio audiómetro. En cuanto a la frecuencia fundamental, es una frecuencia componente más baja de una magnitud periódica.
la frecuencia de base más importante en una magnitud periódica que tiene varios componentes sinusoidales. Suele corresponder con la frecuencia fundamental. Un armónico es un componente sonoro cuya frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. El timbre, a su vez, es la riqueza en cuanto a armónicos. En cuanto a las distintas estructuras del oído, tenemos que la resonancia en el conducto auditivo externo va a ser de 3000. Aquí no lo tenemos, pero en el pabellón auricular esta resonancia va a ser de 5000 a 6000 Hz. Con respecto a la resonancia del oído medio, va a ser aproximadamente de 800 Hz, aunque algunos autores lo nombran de 1000 a 2000 Hz, y la membrana timpánica va a tener una resonancia de 800 a 1600 Hz, cadena osicular de 500 a 2000 Hz. La frecuencia de resonancia es aquella en la que una masa vibra con la menor cantidad de energía externa. Está determinada por la elasticidad, la masa y el índice de fricción del objeto. El sonido es una forma de energía física. Se produce una onda sonora en un medio cuando las moléculas vibren sin modificar su posición media en el espacio. Al estar las moléculas expuestas se produce una onda progresiva. La propagación, transferencia y producción de la energía dependen mucho del medio y de sus características. El sonido es una onda longitudinal que se desplaza por sucesivas compresiones y descompresiones de los puntos de una línea de transmisión de onda. Esta se propaga a velocidad constante. El sonido varía su intensidad de acuerdo con la distancia al foco productor. Muy importante, tenemos estas definiciones. El sonido sufre efectos tanto de reflexión como de refracción al pasar por un medio. Entonces, al llegar a una superficie, el sonido, que está representado con el número 1, la flecha más gruesa, al llegar a una superficie plana, da origen a dos ondas diferentes, que las tenemos con el número 2 y el número 3 respectivamente. Una se refleja hacia el mismo medio con una angulación igual a la incidencia. Es decir, tenemos el sonido, una angulación aproximadamente de 45 grados, y la reflexión nos va a dar la misma dirección en el mismo ángulo. En cuanto a la refracción, va hacia el otro lado, hacia el otro medio, en un ángulo de dirección distinto. El número 3 está representada la refracción. La reverberancia, por su lado, es un fenómeno sonoro producido por la reflexión que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. Con respecto a la difracción, es un efecto de las ondas sonoras al pasar por rendijas o agujeros, como aquí lo podemos ver en las imágenes. Las ondas sonoras son capaces también de rodear obstáculos. Cuando el índice sobre una superficie con un orificio, este se comporta como una fuente sonora y difunde el sonido en todas las direcciones, como lo vemos aquí con las flechas. A este fenómeno se lo conoce como efecto Huygens. Con respecto al efecto Doppler, cuando se mueven los focos emisores o receptores del sonido, la onda sonora sufre una variación de frecuencia. Y es aquí donde se encuentran los ultrasonidos convencionales. Con respecto a la resonancia, es la capacidad de un cuerpo hueco para que el aire que contiene entre en vibración. El resonador es el que produce la vibración y el resonante el que contiene la vibración. Muy importante, es importante señalar la distorsión, que es una falla en un sistema de transmisión sonoro. Como consecuencia tenemos una reproducción del sonido que no es igual. La interferencia es la relación de dos o más tonos puros que se producen al mismo tiempo.
y el coeficiente de absorción indica la cantidad de energía sonora absorbida por un medio propagatorio. Con respecto a la presión acústica, es la presión con la que las partículas se desplazan desde su punto de reposo. Se expresan en bares, newton por metro cuadrado, pascales o dinas por centímetro cuadrado. En cuanto a la intensidad, esta se expresa en decibeles. El decibelio es una unidad, no es una unidad absoluta, representa la relación entre dos presiones acústicas. El nivel 0 de decibelios, la escala es logarítmica y no es una medida absoluta, no es lineal, y es muy importante recalcar que 0 decibeles no indica la ausencia de sonido. Se marca el 0 decibel como la mínima intensidad del sonido capaz de ser percibida por individuos auditivamente normales entre 18 y 25 años. Este umbral de audición o hearing level se expresa en decibeles sobre hearing level. La unidad de medida del decibel, sound pressure level, se utiliza en emisiones otoacústicas. Cada frecuencia es igual a un umbral auditivo diferente. La unidad medida en decibeles, hearing level, es igual al 0, que es el promedio de la audición normal. En cuanto a las unidades de frecuencia, la frecuencia es el número de ciclos, como ya lo vimos anteriormente, que ocurren en una unidad de tiempo, en su onda sinusoide. La unidad de frecuencia en hertz o en hercios es un hercio, es un ciclo por segundo, y un kilohercio son 1000 hercios. Las distintas frecuencias de las diferentes ondas van a producir sonidos de distinto tono. Pocos ciclos por segundo nos van a dar frecuencias bajas, es decir, graves. Muchos ciclos por segundo nos van a dar frecuencias altas, es decir, agudos. Entre las frecuencias bajas están las medidas que son las más usuales y útiles en la comunicación humana. Aquí tenemos la representación del banana speak, que es meramente las frecuencias en la cual se utiliza el habla, que puede ir de 250 a 4000 Hz. El sonido no deseado, el ruido, muy importante, el ruido es un sonido no deseado, que puede interferir la recepción de un sonido. Es la mezcla de ondas sonoras con distintas frecuencias y amplitudes, con ausencia de armónicos. Así tenemos que el ruido lo podemos dividir de acuerdo a su intensidad y periodo, en continuo como bombas o ventiladores, en ruido fluctuante como aviones y carros, y ruido impulsivo utilizado en pistolas o explosivos. En cuanto a su división por frecuencia, tenemos ruidos meramente artificiales. Estos los clasificamos como ruido rosa, marrón y ruido blanco. Los ruidos artificiales blancos son aleatorios con energía constante en cada frecuencia. Tienen un espectro lineal, y el ruido de radio sin sintonizar es un ejemplo de ellos. Sus aplicaciones casi son las mismas en todos: procesamientos del sueño, uso en vehículos de emergencia, desorientar a personas antes de un interrogatorio, relajación y sueño, y camuflar ronquidos o tinnitus. Con respecto al ruido artificial rosa, la potencia por hertz del ruido rosa disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Las frecuencias inferiores en el ruido rosa son más fuertes y tienen más poder que las frecuencias más altas. La mayoría de la gente percibe el sonido de ruido rosa como uniforme y plano. La energía por frecuencia disminuye en 3 decibeles por octava. Y finalmente, los ruidos artificiales marrón, también llamado browniano o rojo, es el que tiene más energía en frecuencias bajas. Eso es todo por esta presentación, espero que les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego.